Vamos a leer, nos corresponde ahora en esta noche, vamos a leer los versículos del 6 hasta el 22. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 22. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con sus vistas. Ruth, capítulo 1, versículo 6 al 22, dice: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijo, ¿habéis vosotras de esperar hasta que fuese grande? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vinieron Noemí, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llamáis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El título del mensaje en esta noche, hermano, es La amargura versus la fe verdadera. La amargura versus la fe verdadera. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia y gracias por tus bondades. En esta hora que vamos a hablar de tu palabra, te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija, y que todo cuanto hagamos, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, queridos hermanos.
Cuando las pruebas golpean con fuerza el corazón humano, dejan al descubierto que realmente hay dentro de nosotros cuando vienen las pruebas. En esos momentos de dolor y pérdida, el alma humana puede tomar uno de los dos caminos: el camino de la amargura, que se encierra en sus propios sufrimientos y se aleja de la esperanza, o el camino de la fe, que aunque no comprende todo lo que ocurre, se aferra a Dios, confiando en que Él sigue obrando en medio del quebranto. En el relato de Ruth, capítulo 1, versículos 6 al 22, encontramos a dos mujeres que comparten la misma tragedia, pero no la misma respuesta. Ambas enfrentan la pérdida, el vacío y la incertidumbre. Sin embargo, sus corazones reaccionan de manera diferente. Noemí, consumida por el dolor, permite que la amargura apague su esperanza, mientras Ruth, la moabita, movida por una fe sencilla pero firme, decide avanzar, abriendo el camino hacia la restauración que Dios puede conceder. Este pasaje es un espejo en el que todos podemos vernos, porque cada prueba que enfrentemos nos confronta con la misma lección. Nos dejaremos dominar por la amargura o calamidades por la senda de la fe. La verdad que enmarcan todo este mensaje en este texto puede resumirse así: cuando la amargura apaga la esperanza, la fe persevera, la fe perseverante abre el camino a la restauración que solo Dios puede dar. Con esta idea en mente, queridos hermanos, nos hacemos una pregunta que debe guiar nuestra reflexión, nuestra predicación en esta noche. ¿Cómo se manifiesta la amargura cuando perdemos de vista la esperanza? ¿Y qué rasgos distinguen a una fe que permanece firme a pesar de la adversidad? A la luz de este pasaje, responderemos a esta pregunta observando dos realidades espirituales opuestas, pero profundamente humanas. En primer lugar, nosotros vamos a ver la característica de la amargura de Noemí, y en segundo lugar vamos a ver la característica de la fe de Ruth. Dos mujeres, dos personas con la misma situación, pero con reacciones distintas. Pero antes de desarrollar estos dos encabezados, hermanos, vamos a dar una vista panorámica de estos versículos, de los versículos 6 hasta el versículo 22. Mire, la historia de Ruth, que se encuentra, de Ruth y Noemí, que se encuentra en los capítulos 1, versículos 6 al 22, nos abre una ventana al corazón humano cuando atraviesa la pérdida y el dolor. Nos muestra tres mujeres unidas por el sufrimiento, pero separadas por las decisiones que cada una tomarán frente a la adversidad. Hay tres mujeres, tres viudas, una mayor y dos jóvenes. Después de años en los campos de Moab, una tierra extranjera a la que había llegado huyendo de hambre, Noemí se encuentra completamente quebrantada, su esposo Elimelech ya muerto y sus dos hijos también.
todo lo que ella había conseguido allí, lo había perdido todo. Su familia, su esperanza, todo. Y ella estaba sufriendo. El versículo 6, podemos ver el despertar de una pequeña esperanza. Y en medio de su dolor, como vimos la semana pasada, Noemí escucha una noticia que cambia su destino. Esa noticia es que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ese anuncio, aparentemente simple, representa allí una chispa de esperanza divina. El Dios que parecía haber estado oculto, silencioso, ha vuelto a visitar a su pueblo. Vimos la semana pasada que esta palabra visitar allí en el texto hebreo transmite la idea de intervención misericordiosa. Dios se acordó de su pueblo y actuó. Así, movida por esa esperanza, Noemí se levanta. Es importante notar el verbo se levantó, porque marca el primer paso del regreso. Esta mujer, escuchando esa gran noticia, se levantó e inicia esa trayectoria. Hay un cambio de mente en ella, hay un arrepentimiento. Ahora, los versículos 7 al 9, vemos el llamado de volver. Noemí parte junto con sus dos nueras, Orfa y Ruth, rumbo a Judá, allí rumbo a Belén. Pero en el camino, dominada por la tristeza intensa, ella le dice allí a estas nueras, dice: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia. Mira, ella le da una despedida y le dice que Dios tenga misericordia. Ella le dice que se vayan a su hogar y que encuentren descanso. Ella le está diciendo: encuentren esposo. Dando a entender ahí el texto, hermano, que en la familia, en un hogar, uno encuentra descanso. Para eso que está hecho el hogar, la familia, para que haya ya paz y que haya descanso. Pero tristemente, en muchos hogares no hay paz ni descanso. Aquí vemos a una mujer que todavía cree en la bondad de Dios, pero no la percibe para sí misma. Puede desear bendición para otros, pero no puede imaginar esa gran bendición también para ella. Sus palabras reflejan un corazón que ama, pero que se siente vacía. En los versículos 10 al 13, vemos el diálogo de dolor y de amargura. Ante la insistencia de sus nueras por acompañarla, Noemí se abre y expresa toda su amargura de su interior. Y le dice: no, hijas mías, la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí encontramos el lamento de una creyente que sabe quién es Dios, pero no entiende sus caminos. Ella no reniega de Dios, pero interpreta su circunstancia desde el sufrimiento, creyendo que Dios se ha vuelto en su contra. Es el lenguaje de un corazón dolido que no ve todavía el propósito redentor detrás del dolor. Muchas veces nosotros actuamos de esa forma. En los versículos 14 al 18 vemos dos decisiones y dos destinos.
En ese momento, las tres mujeres lloran juntos. Esa palabra ahí, llorar, es de lo más profundo del corazón. Es como que alguien haya muerto. Y yo veo en esta historia cuánto amor hay entre estas tres mujeres. En la Biblia, el único amor que yo puedo percibir de dos personas así, humanamente hablando, es Jonatán y David. Pero yo veo un gran amor entre Noemí, Ruth y Orfa. Dos nueras que aman a su suegra. Cosa que no se ve mucho en estos días. Muchas suegras no aman a las nueras. Y las nueras no se llevan bien con la suegra. Gracias a Dios el Señor me dio una buena suegra. Que amo, respeto. Ella me quiere más que a Bielka. Ella. Pero lo contrario también, mi mamá quiere más a Bielka que a mí ahora. Pero es bueno tener buena suegra. Y le insto a las suegras que están aquí que amen a sus nueras. Que amen a sus nueras, respétenla, cuídenla, protégenla, porque es su hija también. Y a las nueras también, cuiden bien a su suegra. Pórtense bien con ella. Ya son buenas, oran por usted y la cuidan y la protegen. Pero la escena es profundamente humana. Tres viudas, tres corazones rotos. Pero allí en medio de las lágrimas se define el rumbo de la historia. Orfa besa a su suegra y vuelve a su pueblo y a sus dioses. Representa a quienes eligen el camino del retorno a lo conocido, aunque sea vacía de esperanza. Ahora Ruth, en cambio, se aferra a Noemí. Su decisión está impulsada por una fe sorprendente. Mire la declaración que dice esta muchacha. Dice: no me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjese el gran amor que tenía Ruth por su suegra. Con esta palabra Ruth rompe definitivamente con su pasado. Ella abandona su nación, su religión, su seguridad terrenal para seguir al Dios de Israel. En un acto de fe absoluta, sin promesas visibles, sin garantía humana, pero con la certeza interior de que el Dios de Noemí es el Dios verdadero. Y estaba segura, ya decía, Noemí le había dado un testimonio a ella, grande. Y él le dijo: yo tengo que seguir a ese Dios quien tú adoras. Su decisión marcará no solo su futuro, sino el curso mismo de la historia de la redención. Y por último, los versículos 19 al 22, vemos el regreso a Belén, de la amargura a la esperanza. Finalmente Noemí y Ruth llegan a Belén. Al ver la ciudad entera se conmueve de aquella mujer que un día salió con mucha esperanza, con su esposo, 2 hijos, pero que ahora vuelve quebrantada y vacía. Ella dice: no me llaméis Noemí. La palabra Noemí significa placentera. No me llamen placentera, sino llamadme Mara. Mara significa amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. En su mente, Dios ha testificado contra ella. Eso es lo que ella está diciendo. Se siente vacía, despojada y sin propósito. Pero lo que Noemí aún no sabe es que Dios la ha traído de regreso
junto al inicio de una nueva temporada, al comienzo de la siega de la cebada, que es el versículo 22. Ese detalle no es casual, marca el tiempo del inicio de la cosecha, símbolo del comienzo de la redención, de la restauración. Noemí cree que su historia ha terminado, pero Dios apenas está comenzando a escribir un nuevo capítulo en la vida de esta mujer. De esa semilla de fe en una extranjera nacerá una descendencia que alcanzará hasta David y hasta el mismo Cristo. En recorrer estos versículos, descubrimos que la historia de Noemí y Ruth no es solo un relato antiguo, sino un reflejo vivo de lo que ocurre en el corazón humano cuando la vida se desborona. Ambas mujeres enfrentan la misma pérdida, como ya hemos hablado, pero eligen caminos distintos. Una se deja consumir por la amargura y la otra se sostiene por la fe. Y es aquí donde se resume la verdad que ya hemos visto, que cuando la amargura apaga la esperanza, la fe perseverante abre el camino a la restauración que solo Dios puede dar. Esta declaración no es solo una frase, sino una realidad espiritual que todos enfrentamos, hermanos. Porque las pruebas, las pérdidas y las desilusiones siempre estarán en nuestras vidas. ¿Permitiremos que la amargura nos encierre en el dolor, hermano? ¿O dejaremos que la fe nos conduzca hacia la restauración? Esa es precisamente la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Cómo se manifiesta la amargura cuando perdemos de vista la esperanza? ¿Y qué rasgo distingue a una fe que permanece firme a pesar de la adversidad? El texto nos responde mostrando dos caminos opuestos, pero profundamente reveladores. La característica de la amargura de Noemí y la característica de la fe de Ruth. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, queridos hermanos, observaremos en primer lugar la característica de la amargura de Noemí, para luego contrastar con la fe perseverante de Ruth, que abre el camino a la restauración que solo Dios puede dar. Así que rápidamente vamos a ir a nuestro primer encabezado, la característica de la amargura de Noemí. Fíjense los versículos 11, hermano, hasta el versículo 13, lo que dice. Y Noemí respondió: volveos, hija mía, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Volveos, hija mía, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarlos sin casar por amor a ellos? Fíjense lo que dice ahora. No, hija mía, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjense el versículo 20, lo que dice. Y ella le respondió: no me llamáis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjese, según estos pasajes podemos ver que Noemí tenía una gran amargura. Ella tenía un gran dolor en lo más profundo de su corazón. Ella fue a Moab para cubrir la necesidad de hambre
ella con su marido y su esposo. Pero en ese lugar ella lo perdió todo. El versículo 21 nos dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Hay otro pasaje que dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto sin nada. Esta mujer, que su nombre significa placentera o mi deleite, ahora ella misma se cambia el nombre para Mara, que significa amargura, debido a las calamidades que ella estaba pasando. Versículo 20 dice, ella le respondió, no me llamáis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esa misma amargura del corazón profundo, de un dolor, Ana lo vivió en un momento en su vida. Si usted va a primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al versículo 11, cuando ella oró por un hijo, ya que ella no lo tenía, y le traía dolor y sufrimiento y amargura, porque en esa época no tener hijo era un oprobio, un dolor. Esta mujer en su oración, ella dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente y hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignare mirar la aflicción de tu sierva. Fíjese, esta mujer estaba también una angustia grande. Y ella, lo más profundo del corazón, ella clama a Dios. Job por igual, con todos los sufrimientos que le llegaron, él expresó en Job capítulo 7, versículo 11, él dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Fíjese, es un dolor profundo, allá en lo más profundo del corazón. Esta mujer sentía una amargura. La amargura es una reacción del corazón herido que en lugar de entregar su dolor a Dios, lo retiene y lo convierte en enojo, incredulidad o resentimiento, robándole la paz y la esperanza. Esa es la amargura. Se convierte en un enojo. Usted se pone guapo, no le pueden hablar, se enoja, se irrita. No es simplemente tristeza o duelo, sino una condición espiritual donde el sufrimiento sin consuelo se transforma en una visión distorsionada de Dios y de la vida. Esa persona que está amargada, que está en lo más profundo de su dolor, cambia su norte. Ve la vida de otra manera, ve a Dios de otra manera. Y esta mujer estaba en esa condición. La amargura es un concepto profundamente espiritual en la Biblia que describe no solo un sentimiento, sino una condición del corazón que puede afectar la relación del creyente con Dios y con los demás. Lo afecta. Aquella persona que tiene amargura en su corazón, su relación con Dios no es lo mismo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la palabra amargura en la Biblia proviene en el Antiguo Testamento del término hebreo, de un término hebreo, que es mará o mar, que literalmente significa agrio, doloroso o penoso. Se usa tanto para describir el sabor amargo, como las aguas de allí en Éxodo capítulo 15, versículo 23, como para expresar la expresión del alma llena de dolor, resentimiento o desesperanza, como vimos allí en el libro de Job. En el Nuevo Testamento el término griego más común significa resentimiento profundo, dureza interior
o veneno del alma. Oiga, es un veneno la amargura. Hay algunos pasajes que hablan sobre esta palabra Mara. Éxodo capítulo 15, versículo 23 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. La amargura aquí ilustra la insatisfacción del alma ante la falta de provisión. Cuando una persona no tiene lo que necesita o lo que cree que tiene, se amarga. ¿Usted nunca se ha amargado por algo? Que usted necesita algo, usted quiere algo, y usted se amarga con eso. Y usted nada más lo que piensa en eso. Y hace todo lo posible por conseguir eso. Y se amarga. Usted ha visto muchas personas que dicen que yo estoy amargado. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y con ellos muchos sean contaminados. La amargura contamina. Así, hermano, despéguese de aquel hermano que tiene amargura. Contamina la amargura. Es peligrosa. Y dice, oiga bien, dice que brotaron alguna raíz de amargura. Hay muchos hermanos que tienen raíz de amargura. Y usted lo nota en su vida. La amargura es como una raíz oculta que si no se arranca, contamina todo lo que toca. En Efesios capítulo 4, versículo 31, dice el apóstol Pablo, allí estos creyentes, dice, un mandato lo empieza y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. El apóstol Pablo está hablando con creyentes. Y si está hablando con creyentes, porque un creyente puede llegar a estar amargado. Y el apóstol Pablo está diciendo: quítese eso. Hermano, si hay amargura en tu corazón, quita eso. Pablo le encomienda como el primer paso hacia la destrucción de la contaminación espiritual es eso. La amargura nace cuando el corazón deja de mirar a Dios y se enfoca solo en la herida, como Noemí. Podemos sentirnos vacíos y pensar que la mano de Jehová ha salido contra nosotros. Pero cuando entregamos ese dolor al Señor, Él transforma la amargura en propósito y la pérdida en restauración. Hermanos, podemos ver que bíblicamente la amargura es el veneno del alma, como ya hemos hablado, que nace del dolor no sanado, pero que puede ser curado por la gracia de Dios cuando el corazón decide volver a confiar en Dios. Cuando la esperanza se apaga, el corazón humano puede caer en una profunda amargura, como le ocurrió a Noemí. Ella no solo sufrió pérdidas materiales y familiares, sino que interpretó su dolor como una acción directa de Dios contra ella. Su declaración: la mano de Jehová ha salido contra mí. El cambio de nombre de Mara revela una visión distorsionada de lo que es Dios. Nacida del sufrimiento no procesado. Esta amargura no solo es tristeza, sino una condición espiritual que nubla la fe, hermano, endurece el alma y contamina el cuerpo por completo. En nuestra vida personal también podemos experimentar momentos donde sentimos que Dios nos ha fallado alguna vez.
que nos ha devuelto vacío cuando nosotros salimos llenos. Como Noemí, podemos llegar a pensar que el dolor es evidencia del juicio divino, cuando en realidad puede ser parte de un proceso de redentor que Dios está obrando allí. La amargura surge cuando retenemos el dolor en lugar de entregárselo a Dios y lo transformamos en enojo, incredulidad o resentimiento. Pero la Escritura nos muestra que Dios no abandona a los suyos en la amargura. Ana oró con el alma quebrantada y fue escuchada. Job se quejó con sinceridad y fue restaurado. Cuando el dolor nos visite, no permitamos que se convierta en amargura, hermano. En lugar de cambiar nuestro nombre como lo cambió Noemí en Mara, volvemos al Señor con humildad como Ana y permitamos que Él transforme nuestra aflicción en propósito. La gracia de Dios es suficiente para sanar el alma herida, arrancar la raíz de lo más profundo y devolvernos, y Él nos va a devolver la dulzura para confiar en Él. Ahora, rápidamente vamos a ver con Noemí las características de la amargura. Nosotros tuvimos ya definición de amargura, pero la característica de la fe de amargura. Fíjese, en los versículos 1, capítulo 1 del 6 al 22, vamos a ver ciertas características de Noemí que refleja sobre la amargura, lo que hace la amargura. Mire, cambio de identidad. En primer lugar, la amargura hace cambio de identidad por el dolor profundo. Ella dice, no me llamáis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí redefine quién es a partir de su sufrimiento. El dolor ha marcado su identidad. Como ya hemos visto que Noemí, en medio del dolor, ella misma se cambia su nombre y ella se denomina Mara. Ella cambia su identidad. Pero mira, otra característica de la amargura de Noemí es que la percepción teológica del sufrimiento. Ella dice, mire, ella le respondía, no me llamáis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 20. Ahora, Ruth ve su aflicción como una obra directa de Dios, lo que revela una fe herida pero activa. Noemí en ninguna vez vemos decir a Noemí que la situación que ella está pasando es por desobediencia de Dios, porque ella desobedeció a Dios. En ningún momento ella dice eso. Ella está diciendo claramente que Dios le había puesto en ese lugar. Fíjese lo que hace la amargura. Ella está diciendo, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pues no es mío, usted desobedeció. Y todo pecado trae su consecuencia. Pero ella no está en ningún momento diciendo que es culpa de ella. No, ella está diciendo que el Señor la está castigando, que el Señor ha sido dura con ella. Ella culpa a Dios por su desgracia. Job en un momento dijo, en medio de su sufrimiento, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues.
Oiga, Job, también él dice, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él. Dice también, porque yo sé que me conduces a la muerte. Eso en Job capítulo 30, versículo 20 al 23. Pero mire lo que escribió Salomón, el hombre más sabio del mundo, exceptuando a Jesucristo, en Proverbios 19:3. En este pasaje, él revela una profunda verdad sobre la condición humana. En ese versículo, él dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Wow. Salomón está diciendo que el hombre por su maldad, por su pecado, le va mal y luego dice que es Dios el culpable. Muchas veces nosotros actuamos así. Andamos mal delante de Dios. Y cuando Dios nos castiga, entonces decimos, ¿y cómo tú estás? Como Dios quiera. Como que Dios es el culpable. No el culpable es usted. El culpable es usted que está andando mal. Y todo pecado trae su consecuencia. Y esta mujer está culpando a Dios por su desgracia. Cuidado, hermano, si nosotros estamos actuando así. Cuidado, hermano. Pero mire, también hay otra característica, sensación de vacío existencial. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Oiga, Jehová. Oh, pero tú saliste, tú no consultaste. Usted arrancó con Elimelech y sus 2 hijos por ahí en busca de pan. Usted dejó al Dios que provee y se fue. Y ahora tú dices que Jehová te ha vuelto vacía. Oh. Bueno, Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene favorito. Su único hijo favorito es Jesucristo. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y Moisés cometió un pecado. El Señor le dijo, usted no va a entrar a la tierra prometida. Salte, grita lo que tú quieras, usted no va. Y no entró. No entró. El contraste entre lo que tenía y lo que había perdido ha llevado a sentirse despojada de todo. La amargura te lleva a sentirte que tú lo has perdido todo y que no hay esperanza para ti. Yo lo he dicho eso. En tiempos difíciles voy a decir, oye, ya lo he perdido todo. No sé qué hacer. En Lamentaciones 23, 21, 3, en Lamentaciones 3, 21 al 23 nos dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desfallecieron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios es bueno. Él es misericordioso. Estos textos surgen en medio de una escena de ruina total. Jeremías está rodeado de destrucción, pero decide recordar la fidelidad de Dios. Aunque el dolor le rodea, afirma que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cuando un momento duro, piense en la misericordia de Dios. Piense en el amor de Dios. Esto demuestra que la esperanza no depende de las circunstancias, sino del carácter constante de Dios. Pero mire, otra característica de ella es aislamiento emocional autoimpuesto. Mire, ella se dice que ella se siente sola.
Dice que está sola. Pero hay algo muy interesante en ella, lo que causa la amargura y el dolor. Fíjense, ella dice, yo me fui llena y regreso vacía. En ningún momento de esa conversación de ella con los amigos cuando ella regresó, en ningún momento ella mencionó a Ruth. Usted lee, ella no menciona a Ruth. La amargura olvida. El sufrimiento la desconectó totalmente de Ruth. El dolor y la angustia le hacen sentir sola, y esto te hace tener ceguera emocional ante la gracia presente. La amargura te ciega. Ella olvidó a Ruth totalmente. Aunque Ruth está con ella, Noemí se reconoce su compañía como nada. El dolor ciega. Esta mujer estaba ciega. Si usted va a Ruth capítulo 4, versículo 14 al 15, mire lo que dice. Dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, porque hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, mire lo que dice, la gente diciendo, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz. Y mire lo que dice ahora. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Usted está entendiendo lo que la gente le está diciendo? Ella dijo, yo digo vacía. Ella en ningún momento vio la bendición que Dios le puso al lado. Le dijo, la que tú tienes ahí es mejor que 7 hijos. Muchas veces nos enfocamos más en el sufrimiento y no vemos la gran bendición que tenemos a nuestro lado, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, nos dice, ya hablamos sobre eso, de Ana, cuando Ana llora profundamente por un hijo que quiere un hijo. Fíjese lo que le dice Elcana a ella. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, algunas veces nosotros estamos tan enfocados en el sufrimiento, en el dolor y en la angustia, que no vemos a la Noemí que Dios ha puesto a nuestro lado. No vemos la persona de bendición que Dios ha puesto a nuestro lado por el sufrimiento y por el dolor. Hermano, no te angusties, no te ciegues. Dios ha puesto una Ruth a tu lado para bendecirte. Esa Ruth puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, un hijo, una hija, un hermano en la fe, un amigo fiel, hasta un vecino. Dios nunca deja a su hijo solo. Siempre Él deja una Ruth a tu lado. Una persona que te ama, que te quiere, que vale más de lo que tú te imaginas. Oiga, las mismas personas testificaban de Ruth, decían,
es mejor que 7 hijos. Elcana le dijo, yo te soy mejor que 10 hijos. Y nosotros algunas veces no vemos eso. Mano, ¿qué persona está a tu lado que es de gran bendición y tú no lo ves? ¿Qué persona Dios ha puesto a tu lado? Y tú por el dolor, por la angustia, por tu pecado, tú no ves esa bendición. Tú no ves esa bendición. Hay un adagio que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Valora a esa persona que está ahí a tu lado. Valora esa Ruth que Dios ha puesto a tu lado, hermano. Son expresiones reales de la gracia de Dios, instrumentos de consuelo en medio del dolor. Pero aunque estas personas son valiosas y necesarias, ninguna compañía es tan constante, tan fiel y restauradora como la de Cristo. Jesús es el amigo que nunca falla. El Redentor que no solo camina contigo, sino que llevó tu dolor en la cruz. Él prometió, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Y reafirmó, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28:20. Aun cuando el alma se siente sola como Noemí en su amargura, Cristo permanece presente, incluso cuando nosotros no lo vemos. Esto se refleja en Lucas capítulo 24, versículo 15 al 16. Cuando Jesús caminaba con 2 discípulos de Maús en medio de su tristeza, pero sus ojos estaban velados para que no le conociesen. El dolor puede nublar nuestra visión espiritual, pero no anula la presencia de Cristo. Aunque tú estés en dolor y que tú no ves, Cristo está ahí. Él es más que 7 hijos, más que 10 hijos, más que cualquier apoyo humano. La Ruth que Dios pone a nuestro lado son regalos preciosos, pero Cristo es el regalo supremo. Él es el consolador perfecto, el restaurador el restaurador de nuestra alma, el único que puede llenar el vacío más profundo del corazón. No permita que la amargura te ciegue ante su presencia. Él está contigo, aún en el camino del quebranto. Otra característica de esta mujer fue una teología errada. Mire lo que hace la angustia. En los versículos 12 al 15, ella dice, volveos, hija mía, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mire el versículo 15. Y Noemí le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Usted está entendiendo lo que ella le dijo? Vuelve a adorar a tus dioses.
estaba nublada. Totalmente la teología de ella estaba mal. Mire lo que hace la amargura. Ella sabe que el Dios verdadero es el Dios de ella. Pero ella le dijo, no, váyanse por sus dioses. Vayan a adorar otros dioses. Sigan otros dioses. Wow. ¿Y en qué estaba pensando Noemí cuando le dijo eso a ella? Sigue los pasos de tu cuñada. Vete a adorar tus dioses. La angustia ciega la capacidad espiritual para poder dar buenos consejos y hablar correctamente. Noemí estaba mandando a su nuera a que regresara a adorar a dioses falsos. Fíjense, estás hablando cosas que no venían al caso. Fíjense lo que dice Job, capítulo 42, 1 al 3. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. En otras palabras, Job lo que está hablando disparate era. Lo que está diciendo, yo lo que estaba hablando disparate. Y dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mano, en momentos de angustia, tú puedes tener una mala teología y elegir caminos errados y influenciar a otra persona, en vez de tú traerla a Cristo, llevarla al infierno. La amargura, otra característica de la amargura, es que impacta en el entorno. Impacta. Ruth 1:19 dice, se conmovió toda la ciudad por causa de ella. Todo el mundo vio el sufrimiento de esa mujer. Impactó. Tu angustia, tu preocupación puede afectar a otros. Te están viendo. Querido hermano, la angustia de Noemí revela cómo el dolor profundo puede distorsionar nuestra identidad, percepción de Dios y relaciones. Ella se cambia el nombre a Mara porque su sufrimiento la define y culpa a Dios por su desgracia sin reconocer sus propias decisiones. Esta amargura la lleva a sentirse vacía, aislada emocionalmente, a dar consejos cerrados y no ver la gracia presente en su vida, como la fidelidad de Ruth a su lado. Así también nosotros, cuando entregamos nuestro dolor, cuando no entregamos nuestro dolor a Dios, podemos caer en una visión distorsionada que nos roba la esperanza y contamina nuestro entorno. Pero Dios no abandona al amargado. Él puede transformar el vacío en plenitud, la ceguera en gratitud y la amargura en propósito. Aún en medio del quebranto, Dios siempre deja una Ruth. A nuestro lado, una persona, una promesa, una gracia para recordarnos que no todo está perdido. La clave está en volver a confiar en Dios. La historia no termina con la amargura de Noemí. Aunque ella siente que Dios
la ha olvidado en su camino, hay alguien que aún cree. Alguien cuya fe sincera se convierte en un faro en medio de la oscuridad. Allí donde la amargura levanta un muro, la fe empieza a construir un puente. Y es ese contraste donde resplandece la figura de Ruth. Una mujer extranjera, pero con un corazón que conoce la fidelidad del Dios verdadero. Por eso, hermano, le digo que esta historia continuará. Ya. Vamos a ver en el próximo sermón la característica de la fe de Ruth. Vimos la característica de la amargura, específicamente enfocándonos no en mí. El próximo sermón estará enfocado en la fe de Ruth, en la característica de la fe de Ruth. Esperamos, hermano, que si hay amargura en tu corazón, no permita que te ciegue. Quítalo, como dice allí el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda amargura. No permita que en tu corazón haya raíz de amargura. Mira la buena bendición que Dios ha puesto a tu lado. Tu iglesia, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu compañero de trabajo. Mira esa gran bendición. No te enfoques en las cosas malas que te están pasando. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el buen tiempo que hemos tenido. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Bendice, Señor, a esta congregación de santos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.